A Giane comentando aqui. Bueno, boa noite para todo mundo que está aqui acompanhando. Então, mesmo que seja só com áudio, vamos fazer aí do evento o melhor, né? Sou a professora Laura Fortes, para quem não me conhece, estou atuando no ciclo comum de estudos da UNILA desde 2016, né? Eu também estou atuando desde o ano passado no programa de pós-graduação interdisciplinar em estudos latino-americanos, o PPG-ELA, e desde dezembro do ano passado, na vice-coordenação do PPG-ELA, junto com a professora Diana Araújo, que está na coordenação do programa, como vocês sabem, né? Então, eu aproveito para agradecer muito aqui o convite para fazer a mediação dessa mesa, e também agradeço o nosso secretário do PPG-ELA, o Milton Camargo, pelo apoio técnico administrativo, né? Sem os quais a gente não conseguiria dar conta dessa nossa proposta. Vou pedir só para a Juliana fechar o microfone dela, para não ter interferência aqui, por favor. Obrigada. E a gente vai dar hoje continuidade ao ciclo de debates do PPG-ELA, que iniciamos na semana passada. Na semana passada a gente teve a mesa Perspectivas Latino-Americanas, Práticas Interdisciplinares e Saberes em Trânsito, do qual participaram representantes de cada linha de pesquisa. Então, a gente teve aqui representando a linha Trânsitos Culturais, a professora Cristina Kekia, representando a linha Práticas e Saberes, o professor André Ciatti, e Fronteiras, Diásporas e Mediações, a professora Laura Matos. E após essa estreia, digamos assim, né, da semana passada, que foi uma discussão mais ampla sobre o programa, esse aqui, no dia de hoje, é o nosso primeiro encontro do ciclo Identidade e Ela, como fazer pesquisa e pós-graduação hoje. Então, esse ciclo de debates vai se estender por mais 2 encontros, um dedicado à interdisciplinaridade na semana que vem, dia 30 de julho, e o outro à interculturalidade na semana seguinte, dia 6 de agosto. Então, sempre às 6h30 da tarde, nessa mesma sala de reuniões aqui da RNP, né? E lembro também, aproveito para lembrar que nós estamos gravando todas as sessões para posterior publicação, né, no canal do PPG-ELA no YouTube. Então, quem ainda não entrou lá, quem ainda não se inscreveu no nosso canal, estou aqui fazendo a propaganda do nosso canal do YouTube, PPG-ELA, é só procurar lá que vocês vão encontrar e se inscrevam e ativem as notificações para vocês receberem as informações toda vez que for publicado um vídeo. Estão me ouvindo bem ainda? Minha conexão está meio instável. Ok. E nessa primeira conversa do ciclo, então, de hoje, dia 23 de julho, o tema será metodologias de trabalho, como ir a campo. E serão abordados os principais limites e desafios que norteiam as práticas de pesquisa atuais. Então, vão participar da live hoje com a gente aqui o professor Aníbal Oroeposo e a mestranda Yuri Moncada, ambos do PPG-ELA. Vou fazer uma breve apresentação aqui, a partir dos currículos, né, do professor e da estudante, e depois eu vou passar a palavra para vocês. O professor Aníbal tem pós-doutorado em Comunicação e Estudos Sociais de Fronteira, pelo Centro de Estudos Avançados, Universidade Nacional de Córdoba. Tem doutorado em Administração, Processos Comunicacionales, pela Universidade Autônoma de Asunción, e mestrado em Estudos de Mídia, pela New School for Social Research University, de New York, Nova York. Atualmente é docente da Universidade Federal de Integração Latino-Americana, UNILA, área de Políticas Culturais, do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Estudos Latino-Americanos, PPG-ELA. Ele também é líder do Grupo de Pesquisa Paraguai, Sociedade, Território e Cultura, do CNPq, é coordenador do curso de especialização Integração para Paraguai-Brasil, Relações Bilaterais, Desenvolvimento e Fronteiras da UNILA. É fundador e ex-coordenador do mestrado Comunicación para el Desarrollo, da Escola de Pós-Graduação da Universidade Nacional del Este, UNI, e coordenador do Centro de Estudos das Relações Paraguai-Brasil, da UNI. Foi presidente do Centro de Estudos Rurales Interdisciplinários, Centro de Pesquisa no Paraguai, e também professor visitante da Hofstra University, também de Nova York, nos Estados Unidos. A Vicente Yuri Moncada possui graduação em jornalismo pela Universidade de Los Andes, Venezuela, tem experiência na área de comunicação, com ênfase em jornalismo e editoração.
Ela está com um mestrado em andamento, e ela, com a pesquisa intitulada Narrativas Fronteiriças, Construção Discursiva da Fronteira do Iguaçu, Cidade del Este, a partir das histórias de vida de seus habitantes. Então, antes de darmos início, vou explicar como pensamos a organização da sessão. São mais ou menos 15 a 20 minutos de tempo de fala para cada um das convidadas, né? Do convidado e da convidada. A professora Aníbal vai dar início, depois ele vai passar a palavra para a Yulia, e depois volta para ele para finalizar. E depois a gente abre para o debate. Tudo bem? Então, abrimos, professora Aníbal. Obrigada. Gracias, Laura. Obrigado a vocês, obrigado a todas y todos que nos están acompañando. Una lástima que no nos podemos ver, porque es muy bueno también verse en estos momentos, ¿no? Bueno, voy a tratar de presentar el tema, el problema, para tratar de ver las diversas aristas que desde esa perspectiva que discutimos junto con Julian también están presentes. Entonces, lo denominamos en metodología en situaciones de crisis, tensiones y distanciamientos sociales, ¿no? Bueno, no sé si puedes pasar para la siguiente lámina, Newton. Eso. Entonces, inicialmente hemos identificado 3 situaciones que se nos presentan en esta situación no normal desde una perspectiva anterior, ¿no? Primero, tenemos la situación de proyectos que fueron elaborados en condiciones anteriores, es decir, proyectos pre-pandémicos, a partir de pre-febrero, para decirlo, en el cual teníamos un entendimiento, una relación y un proceso metodológico también claramente especificado en el proyecto, ¿no? Que si esos proyectos van a ser ejecutados o implementados hoy, deben ser modificados indudablemente. Yo voy a comentar 2 proyectos que están en esa situación. Y un segundo momento, los proyectos que fueron iniciados, vamos a decir, en condiciones anteriores, que fueron diseñados, pensados, pero en estas condiciones deben ser modificados para continuar, porque metodológicamente no podemos continuar con el mismo presupuesto porque la realidad cambiaron. Hoy no tenemos algunos proyectos que implican la presencia de personas, la presencia física, no es posible hacerlo eso. Entonces ahí surgen una serie de situaciones aparentemente nuevas, que en realidad ya las teníamos antes, sino lo que hacemos es volver a traerlo e incorporarla a nuestra investigación. Y un tercer momento que identificamos es estos proyectos que ya están pensados desde el vamos ahora. Es decir, proyectos ya pensados en esta nueva reconfiguración y constitución social y política también que implica esta nueva realidad de distanciamiento social, cuarentena en algunos momentos, etcétera, ¿no? Bueno, entonces son esos 3 momentos en el cual vamos a abordar las 2 primeras, aquellos proyectos que fueron diseñados y pensados en condiciones anteriores y para ser desarrollados ahora tienen que ser cambiados, y el segundo es aquellos que comenzaron en condiciones anteriores y ahora para continuar tenemos que cambiarlos, ¿no? Vamos a abordar esos dos momentos, y después para la tercera vamos a levantar algunas presupuestos o algunas discusiones que nos llegan de esas 2 primeras para tratar de repensar o pensar inicialmente eso, porque todo esto es nuevo realmente, evidentemente es nuevo, no tenemos esa experiencia en el sentido de camino andado sobre eso, ¿no? No tenemos eso y estamos realmente arando
caminando por caminos nuevos, lo cual es sumamente interesante, nos cuestiona, nos motiva para continuar haciendo investigación y que esa investigación sea seria, responsable y que los datos obtenidos sean también verificables, ¿no? Bueno, podemos pasar a la siguiente lámina, Newton. Bom, aí, então, a partir disso, vou passar a palavra a Julian, que ela vai nos introduzir na questão específica dela, dos problemas que ela tem, e depois eu volto com as considerações levantadas anteriormente. Julian, todo tuyo. Ok. En Newton, ¿puedes por favor pasar? La siguiente. Siguiente. Não. Espera aí. O Newton, Bueno, si no hay problema. Newton, Creo que él tomó la anterior. a primeira, você, a Júlia encaminhou uma outra para você, que é a segunda que está valendo. Pensei que era isso. Isso, é a segunda. Isso. Ok. Bueno, para comenzar, yo quisiera hacer una breve introducción y bueno, contextualizar un poco que quizá no haga falta, ¿no? Pero yo creo que sí, porque a veces estamos ya como tan inmersos en esta situación que hace un tiempo era nueva, pero ahora ya nos hemos ido adaptando poco a poco, que necesitamos recordar que es desde hace 4 meses que vivimos en medio de una pandemia mundial. Nunca antes nosotros habíamos experimentado una situación como por la que estamos atravesando actualmente, ¿no? Desde hace ya un tiempo, cuando un virus denominado el COVID-19 amenaza la vida humana. Entonces, una enfermedad, un virus que comenzó en China, en una ciudad distante, muy distante de nosotros, y que quizá pensamos que no iba a llegar aquí, nunca imaginamos que esas escenas tan dramáticas que veíamos a tantos kilómetros de distancia también se iban a sentir en estas latitudes donde estamos nosotros y donde a veces no llegan esos problemas que a veces vemos tan lejanos. Sin embargo, hoy unas 15 millones de personas en el mundo han sido contagiadas y más de 600.000 han muerto. Al principio, las primeras medidas que se tomaron fue el confinamiento de la población en casa. Se estima que más o menos para principios del mes de abril, 1/3 de la población mundial estaba confinada en sus casas. Y esto no es poco, todos sentimos esas consecuencias. Y aunque ese confinamiento se ha ido flexibilizando, esas medidas de distanciamiento social y otras medidas de tipo sanitaria siguen siendo la norma a seguir, siguen siendo obligación para mantener nuestra salud y preservar la vida. Por ejemplo, aquí en Brasil, para contextualizar un poco más, fue el 26 de febrero de este año cuando se confirmó el primer caso de coronavirus en América Latina y actualmente somos el segundo país del mundo en número de contagios y muertes. La cantidad de infecciones supera los 2 millones y más de 82.000 personas han fallecido. Este es nuestro contexto actual. Seguimos confinados, realmente, porque existe temor a salir y a ponernos en riesgo. Este confinamiento, esta necesidad de permanecer en casa, nos ha llevado a experimentar otro tipo de vida. Nuestras rutinas, nuestra cotidianidad ha cambiado y nos hemos refugiado en esas herramientas tecnológicas que teníamos a nuestro alcance, pero que no teníamos la obligación de usar. Realmente era una opción que empleábamos cuando necesitábamos acortar distancias o cuando ocurría algo, bueno, meritaba, pero no era la obligación. Actualmente es obligatorio estar conectado a estas plataformas digitales, tener internet para poder comunicarnos con el resto del mundo. O al menos ni siquiera es con el resto del mundo, es con las personas que tenemos cerca físicamente, con la que está en la casa de al lado, por ejemplo, pero no podemos salir y tener ese contacto personal que antes teníamos. Entonces nos valemos de estas herramientas tecnológicas. Hemos aprendido a lidiar con eso,
con el delivery, con tantas cosas que existían pero no usábamos y que ahora nos vemos obligados a incorporar a nuestra vida. Entonces nuestra vida debió seguir, o sea, nos vimos obligados a continuar y a adoptar estas herramientas. En medio de todo esto, las pesquisas deben continuar. Newton, podemos pasar a la próxima. Ok, las pesquisas deben continuar. O sea, como decimos coloquialmente, el show debe continuar. Aquí, o sea, la vida, tenemos que adaptarnos a estos cambios que suceden. Sí, pero ¿cómo hacerlo? O sea, ¿cómo seguimos investigando en medio de este distanciamiento social y en medio de esta crisis que se ha generado y que nos afecta no solo físicamente, también emocionalmente, que afecta nuestra salud mental? ¿Sí? Entonces, todos estos son elementos que debemos tomar en cuenta al momento de seguir. Y bueno, para eso también existen esas herramientas tecnológicas que adoptamos, por ejemplo, para ir de compras, para pagar, no sé, facturas, para cortar esas distancias. Entonces, todo eso es lo que tenemos a mano y la manera como lo empleamos ya viene siendo parte de nuestra creatividad, de nuestro proceso de adaptación a nuevas circunstancias. Entonces aquí, para reflejar un poco todos estos inconvenientes que surgen, las dudas, las inquietudes, incertidumbre, todo esto, yo quiero relatar un poco de mi caso particular. Yo desde el año pasado estoy llevando a cabo una investigación aquí en la frontera Foz de Iguazú, Ciudad del Este, donde el objetivo es construir ese imaginario sociocultural de la frontera como tal, ¿sí? De este espacio geográfico, pero a partir de las historias de vida de sus habitantes. Esta investigación yo comencé a hacer las primeras entrevistas el año pasado, más o menos por esta fecha, hace un año, yo hice 4 entrevistas, porque ya quería utilizar ese material para un primer acercamiento, una aproximación que yo tuve a mi pesquisa para el trabajo final de una disciplina, que era sobre cultura. Entonces elaboré lo que pudiéramos denominar una cultura de fronteras a partir de las historias de vida de estos habitantes. Fueron 4 personas, 2 que residen aquí en Foz de Iguazú y 2 en Ciudad del Este. Entonces, quisiera detallar un poco cómo llevé a cabo estas entrevistas, porque es la metodología de investigación antes de la pandemia, antes de una situación de distanciamiento social. Entonces, bueno, estas entrevistas ocurrieron, digamos que en circunstancias normales, a lo que estamos habituados, ¿no? Concerté las entrevistas, tuve un acercamiento con algunos, eran personas ya conocidas, otras eran personas a las que me acerqué por primera vez. Pero igual se concertó una cita en mi casa, en su casa, en un lugar público. Nos sentamos, conversamos, tomamos té, café, fue más de 1 hora de conversación. Tenía la posibilidad de una nueva entrevista, de nuevas entrevistas en caso de ser necesario. Otra de estas personas pues, la encontré en la calle, en esas caminatas diarias, y la persona cumplía con esos requisitos que yo necesito para mi investigación, que son habitantes fronterizos, pero que tengan una relación bastante estrecha con esas poblaciones que están al otro lado del límite internacional y que separa a estos 2 países, ¿no? Son personas que por lo general tienen tránsitos continuos entre un país y otro, entre una ciudad y la otra. Por ejemplo, esta otra persona es de Ciudad del Este, vive allá, pero cada día viene a trabajar aquí, en las calles de Foz de Iguazú. Un día cualquiera me acerqué a ella, me presenté como estudiante de maestría que lleva a cabo una investigación, le mostré por qué estaba hablando con ella, porque me interesaba conocer su vida, su historia, cómo era que llevaba a cabo esta actividad, desde cuándo. Bueno, en fin, conversamos un rato largo mientras la observaba en su puesto de trabajo. Concertamos una cita, creo que fue para la semana siguiente, igual en el mismo lugar, pero con un poco más de disponibilidad de tiempo de su parte, ¿no? Hicimos la entrevista, conocí los detalles pues, de su vida. Para elaborar una historia de vida, pues se requiere tiempo para hacer entrevistas y se requiere también de cierta pues, destreza para establecer algún vínculo con esa otra persona a la que le estoy pidiendo que me cuente su vida. La otra entrevista, que también era una habitante de Ciudad del Este, lo hice allá en Ciudad del Este, también una trabajadora. Y bueno, lo hicimos igual en su lugar, en su puesto de trabajo.
pero fue una entrevista, yo diría que con muchas interrupciones, ¿no? Porque ella estaba trabajando, el movimiento comercial en esta zona es bastante fuerte, ¿no? Es muy movimentada esta situación. Y bueno, a veces tenía que parar el grabador, hacer una pausa, continuar con las preguntas, bueno, en fin. Pero yo conseguí el objetivo, tenía sus historias de vida, elaboré mi trabajo. Este año, a principios de año, bueno, febrero, finales de febrero, marzo, cuando comenzaron las actividades académicas, estaba conversando con el profesor Aníbal, que es mi orientador, y le digo, yo quiero cambiar una entrevista, precisamente esta última entrevista, porque me parece que no es tan profunda, que tiene muchas interrupciones, que a mí me gustaría tener una como a mayor profundidad. Entonces, bueno, conversando surge el nombre de otra persona y, y bueno, él me da su número de teléfono, pero me dice que primero va a hablar con ella y le va a explicar porque yo soy su orientanda y bueno, en fin, hacemos este contacto. Justo a los días decretan la cuarentena, el distanciamiento social, bueno, todo esto, pero yo igual insisto y le escribo a esta persona un correo electrónico. Ya luego que el profesor Aníbal le había dicho que yo le iba a escribir, bueno, yo le escribí, le expliqué. Sin embargo, la persona no contestó a tiempo. Demoró un poco, entonces recurrí a su número de teléfono, al WhatsApp. Establecí de nuevo contacto con ella. Bueno, se disculpó porque había cambiado el número de cuenta de correo electrónico, de dirección, y por eso no me había respondido. Pero aceptó y empezamos a hacer la entrevista. Una entrevista vía correo electrónico, porque en ese momento le dije, mira, dadas las circunstancias, creo que tenemos que hacer la entrevista empleando algún tipo de plataforma digital. Realmente le pedí que escogiera cuál era más cómoda para ella. Le dije, pudiéramos hacer una videollamada por WhatsApp, pudiéramos hacer notas de voz por WhatsApp, una conexión por Skype, porque en aquel momento no conocía el Google Meet ni Zoom. Y entonces, bueno, ella me dice que ella realmente prefiere hacerlo vía correo electrónico porque para ella es más cómodo, se siente mejor expresándose vía escrita, de manera escrita, que hablando. Bueno, yo accedí, no hubo ningún problema, yo empecé a hacer mis preguntas de este modo y conseguí la entrevista. Entonces, por ejemplo, en mi caso, ya como el profesor Aníbal lo explicó al principio, pues se presenta esta situación en la que yo empecé a hacer una investigación, digamos, en condiciones normales o antes de estas situaciones extraordinarias, y ahora debo continuarla, al menos hacer una entrevista y escribir el texto bajo estas circunstancias. Entonces es cuando notamos las diferencias que se dan entre en estas metodologías de trabajo, que si bien siguen siendo las entrevistas, se hacen a través de plataformas o sí, de modos diferentes, ¿sí? Porque una es frente a la persona presencial y la otra es virtual, porque me estoy apoyando en estas plataformas digitales. Entonces, eso, pues, no sé, si yo al principio no estaba muy convencida de esa entrevista que hice en Ciudad del Este, porque era como vaga, no sé, no me convencía, pues ahora esta, o sea, sí es profunda, tengo mayor información, pero a la vez tiene sus diferencias, tiene sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, yo de esta última persona tengo su correo electrónico, tengo su número de teléfono y he conversado con ella, conozco su historia de vida, pero realmente nunca la he visto. No sé cómo es su cara, no sé cómo es su voz porque tampoco la he escuchado. Que son elementos que yo considero importantes al momento de hacer una entrevista. Mientras que con las otras personas sí conocí sus rostros, bueno, los vi trabajar, por ejemplo, en el caso de la persona que viene de Ciudad del Este, pero de ella realmente ni siquiera tengo su número telefónico y mucho menos iba a pedir un correo electrónico, ni creo que hubiese sido posible hacer una entrevista de este tipo, porque sabemos que no todo el mundo tiene la capacidad de expresarse de forma escrita o de usar estas herramientas tecnológicas, ¿sí? Entonces ahí empezamos a notar esas diferencias que se dan entre un caso y el otro. Entonces, esta parte creo que la voy a dejar un poco hasta ahí, que sería cómo hacer las entrevistas, ¿no? Pero también ya al momento de escribir, de procesar esa información, a veces hay dudas que me asaltan mucho, como por ejemplo esta que le comentaba el profesor Aníbal y que trae aquí la lámina que estoy presentando, que es cómo describir esa porosidad de una frontera que hoy se ha convertido en barrera, ¿sí?
porque, bueno, podemos ver que entendemos que las fronteras son porosas y también a veces se convierten en una barrera. Pero mi trabajo se enfoca precisamente en esa porosidad, en la capacidad del tránsito de ir. Pero ahora, cuando intento hablar de las fronteras, o sea, veo que la frontera se convierte en un obstáculo, en una barrera que no nos deja que se continúe el método de estudio. Entonces, debería decir que así fue antes de la pandemia, volverá a ser así, no sé, son dudas que simplemente me asaltan como investigadora, ¿no? Como alguien que está escribiendo, y además es que la manera de yo escribir mi trabajo, mi disertación, es a manera de crónica, cuando la descripción es tan importante, cuando lo que veo, lo que siento, lo que logro captar de las otras personas, pues me lleva a escribir este texto, ¿no? Entonces creo que, bueno, son interrogantes que me surgen, que quería compartir y que quizás muchos otros estamos atravesando por esa situación y que sería bueno conversar. Newton, por favor, ¿puedes pasar a la otra lámina? Ok, todo esto nos lleva a un debate entre lo presencial y lo virtual. Por ejemplo, yo estuve pesquisando en la web algunas informaciones acerca de cómo están haciendo actualmente los pesquisadores para llevar a cabo sus pesquisas, sus trabajos de campo, ¿sí? Cómo salir a la calle, hacer sus entrevistas, cómo continuar con todo estas investigaciones, por ejemplo, en el campo también académico, ¿no? Estuve leyendo y bueno, uno de los principales obstáculos se presentan precisamente en el campo de la etnografía, ¿no? Que es cuando se necesita más ese contacto con las personas, salir a la calle. Y existe todavía la etnografía virtual, que se realiza precisamente apoyado en las plataformas digitales. Es una herramienta pues, que no es usada comúnmente, pero que actualmente, comúnmente antes de estas circunstancias, ¿no? Pero actualmente sí está sirviendo para, para lograr tener ese contacto con otros. Sin embargo, surge un tema a discutir, ¿no? Que es si realmente estas técnicas metodológicas empleadas de manera virtual generan una investigación con la que estábamos acostumbrados a realizar de manera presencial. Porque ¿cómo hacemos pues para conseguir acortar esas distancias? Simplemente acerca de la calidad que tienen estas investigaciones. Entonces, esos son temas que me parece interesante traer a debate, a discusión y poder pensar, reflexionar un poco acerca de esto, ¿no? Como comentaba el profesor Aníbal. ¿Será que necesitamos tocar, necesitamos oler, necesitamos oler, tocar ese objeto de estudio o a esa persona a la que estamos entrevistando, con la que estamos hablando, para realmente llevar una mejor información y dar y obtener un mejor resultado de nuestra investigación? Bueno, son preguntas que quedan aquí en el aire. Seguimos a la próxima. Próxima lámina. Bueno, continuando un poco con esta manera de reflexionar, de pensar, ¿no? De acuerdo a nuestras experiencias, yo quisiera acotar que no es la primera vez como periodista que tengo que trabajar bajo circunstancias difíciles, ¿no? Extraordinarias, digamos. Bueno, yo soy periodista, no sé, he ejercido esta profesión desde hace más de 10 años y los últimos años en Venezuela pues han sido bastante difíciles, ¿no? Crisis económicas, políticas, sociales, bueno, crisis de todo tipo, con desabastecimientos, con muchas limitantes en cuanto a los servicios públicos, entre ellos, por ejemplo, la luz y el internet, ¿no? Y protestas. Creo que en este momento pues quisiera hablar particularmente
de las protestas que se vivieron en Venezuela durante los años 2014 y 2017, que fueron bastante difíciles y que nos obligaron a todos, incluyendo a los periodistas, a permanecer en situación de confinamiento, ¿no? De estar en casa. Por ejemplo, las últimas protestas del 2017 fueron del mes de abril a julio, fueron 4 meses continuos de protestas, donde, bueno, digamos, protestas en sentido más de 6.000 protestas en estos 4 meses, con un promedio de 56, creo, protestas diarias, con casi 500 saqueos en todo el país, con más de 160 muertos, una situación realmente riesgosa para todos y mucho más para los periodistas, para las personas que tienen la necesidad de estar en la calle, de dar cobertura a este tipo de actividades y que arriesgan su vida. Voy a tratar de un poco más o menos cómo es que se viven esas protestas en Venezuela. En Venezuela las protestas suelen comenzar con unos llamados que hacen los dirigentes políticos, en este caso de la oposición, porque eran protestas en contra del gobierno, hacen llamados a concentraciones y a marchas masivas que se llevan a cabo por las principales calles o avenidas de ciudades que tienen un lugar de encuentro, de concentración, de salida y otro para finalizar ya la marcha. Sin embargo, al final de estas concentraciones suelen darse algunos grupos de manifestantes, se quedan por allí y empiezan a generar algunos altercados con los uniformados, con las fuerzas policiales, que son las encargadas de resguardar. Entonces aquí es cuando se presentan hechos violentos. Y por lo general, luego de esto, se adoptó una modalidad de establecer barricadas, ¿sí? Que es más o menos es lo que muestran las fotos de la lámina. Son barricadas, son muros que se construyen con escombros, con basuras, con materiales bastante contundentes y que impiden el libre tránsito por las calles y avenidas de la ciudad. En una de estas, en la parte inferior, se nota cómo se levantan las rejas, las alcantarillas del suelo para evitar que las personas se trasladen. ¿Qué ganan con esto? La paralización de la mayor parte de la ciudad, y en este caso fue la mayoría de las ciudades del país y hubo, pudiéramos llamarlo como un paro general en todo el país, donde siempre se dan situaciones bastante peligrosas, ¿no? Por lo general, las fuerzas policiales acuden a estos lugares para destancar, para lograr liberar esas vías y siempre se dan altercados. En estos altercados es cuando las víctimas mortales, para dispersar usan, bueno, bombas lacrimógenas, balas de goma y otros objetos. Los manifestantes pues responden con piedras, con botellas, con cualquier objeto que tengan a mano. Pero siempre en estas cosas, en estos movimientos, hay infiltrados, hay personas que van a estar interesadas en generar más caos, violencia, y es aquí donde se dan los asesinatos, donde se dieron esos asesinatos, ¿sí? Entonces, es una situación muy riesgosa, donde todo se paraliza y durante estas protestas nosotros debíamos permanecer en casa. Eran muy pocos los equipos de prensa que salían a la calle, por lo general salían muy temprano a hacer recorridos por la calle y a tomar fotografías, los reporteros gráficos, los fotógrafos, y luego regresaban, descargaban el material y todo lo hacíamos desde la casa. Las redacciones, o sea, los periodistas me redactan la información, la envían al jefe de redacción, el jefe de redacción revisa, envía a través de correo electrónico al corrector, luego al diagramador. Bueno, pasa por un proceso bastante largo, pero todo desde la casa y también apoyándonos pues en estas herramientas tecnológicas como el Internet. Incluso los mismos audios de voceros, de protestantes, tuvimos que recurrir a esa herramienta, a que fuesen ellos mismos quienes se grabaran y nos enviaran la información, que ellos mismos, las personas que estaban en la protesta, tomaran fotografías y las enviaran porque nosotros no nos podíamos trasladar hasta el lugar. O a través de llamadas telefónicas. Llamábamos, teníamos contactos, por ejemplo, en barricadas, en partidos políticos, dirigencias estudiantiles,
comunidades, voceros de comunidades, que eran los que nos suministraban la información a esos lugares donde no podíamos llegar porque era realmente imposible. Entonces, todos estos aspectos van formando parte de una experiencia que ya cuando aquí se presentó la situación de que no podía salir de mi casa, pero tenía que hacer entrevistas, pues inmediatamente dije, bueno, tengo que recurrir a las herramientas que hay, al WhatsApp, una llamada telefónica, a un contacto vía Skype, ¿no? Porque es una situación más tranquila que requiere de menos inmediatez, porque el periodismo, el diarismo sobre todo, pues requiere de esta característica que es la inmediatez. Entonces, ya tomando en cuenta toda esta experiencia, lo que he relatado anteriormente, entonces surgen preguntas que también quisiera compartir, que son estas, ¿no? ¿Pueden funcionar las estrategias empleadas en el periodismo para la investigación de campo académica? Pudiéramos entonces, por ejemplo, yo lo hago porque creo que es parte de mi forma de ser, ¿no? Pero no sé si realmente pudieran utilizarla otras personas que no estén familiarizadas con estas modalidades de trabajo, ¿no? Pudiera ser el colaborativismo académico y la interdisciplinariedad una opción para continuar las pesquisas en tiempos de pandemia. Bueno, porque ese es otro aspecto en el periodismo, no solo el periodismo en Venezuela, sino el periodismo, digamos, a nivel mundial. En los últimos años se ha dedicado precisamente a esto, a que las redacciones trabajen en conjunto. Redacciones, por ejemplo, en Venezuela, se hacen muchos trabajos con Colombia, con periódicos, con medios de comunicación en Colombia, porque ahora las problemáticas pues también van más allá, ¿no?, de esas fronteras geopolíticas y necesitamos ayudarnos entre todos a conseguir la información. Entonces, si yo no me puedo trasladar hasta allá, allá hay un equipo de prensa que sí puede hacerlo y trabajamos de manera mancomunada. Yo creo que un ejemplo bastante evidente que quizás muchos conocemos es el de los Panama Papers, que fue la filtración de documentos más importante en la historia, ¿no? Aquí en esta investigación trabajaron más de 370 periodistas de más de 98 países, creo 96, 98 países, y que finalmente dieron un producto de 106 publicaciones en 106 medios de comunicación, de redacciones como tal. Entonces aquí vemos la magnitud de cómo se puede trabajar. Además, que estos equipos ya son equipos interdisciplinarios que van sumando especialistas en otras áreas, no solo son periodistas. Por ejemplo, los informáticos, las personas que manejan esta parte informática de plataformas digitales, redes sociales, han sido incorporados en los últimos años precisamente por esta necesidad. Y así otras disciplinas, otros profesionales de otras disciplinas. Eso también lo traigo ahora a discusión porque en esta pesquisa que hice conseguí depoimentos de pesquisadores aquí en Brasil que hablaban de cómo se están apoyando en profesionales de otras áreas para conseguir la información que no pueden debido a la imposibilidad de movilizarse. Ahora no recuerdo bien, pero hubo un caso que me llamó la atención, era un pesquisador, no recuerdo si era sociólogo o tenía otra especialidad, pero él estaba haciendo una pesquisa o está haciendo una pesquisa que tiene que ver con el tema de la salud, con el área de la salud. Entonces él precisamente plantea esto de la interdisciplinariedad, porque dice que ahora le ha resultado bastante provechoso establecer contacto con esos profesionales que tienen que ver con la salud, con laboratorios médicos, que manejan el área científica, ¿no? Y que en conjunto con estos ha logrado resultados bastante positivos, ¿no?, tomando en cuenta estas medidas de distanciamiento social. Entonces creo que también deberíamos pensar en esto, sobre todo nosotros que estamos en una maestría interdisciplinar y que tenemos pues, conocimiento de esto. Creo que este distanciamiento social, esta situación extraordinaria por la que atravesamos, quizás pudiera ayudarnos precisamente a poner más en práctica, a realizarlo con más frecuencia y nos ayudaría, ¿no?, como investigadores, como profesionales. Creo que esa ya es la última lámina. Y creo que hablé demasiado. Ahora puede hablar el profesor Aníbal y al final discutimos un poco estas preguntas que dejé en el aire. ¿Aló? Bueno,
¿Están escuchando? Sí, perfecto. Ok. Bueno, gracias, Julián. Voy a tratar de ser un poco lo más sintético en todo eso, porque voy a partir de esa experiencia con dos proyectos que fueron aprobados ahora en julio, la primera semana de julio por el CONACYT Paraguay, que habíamos presentado en julio del año pasado, 2019, en condiciones totalmente diferentes. Hoy ellos aprobaron eso en condiciones diferentes, obviamente, y nos piden un ajuste en términos de metodología. El primer proyecto es situación y tendencias de la agricultura. En ambos proyectos en el segundo soy investigador principal y en el primero soy investigador asociado. Entonces, el primero que relacionado al problema campesino, que es el siguiente, es situación y tendencia de la agricultura campesina en Paraguay. El diseño metodológico estaba sustentado, cuando lo pensamos, en una metodología participativa. ¿A partir de qué? A partir de talleres, encuentros con lideranzas campesinas y con campesinos que están en la agricultura familiar, ¿no?, en 6 regiones de Paraguay, en el cual hemos detectado que existe una producción agroecológica y una producción de sectores campesinos bastante organizadas, y en el cual queríamos potencializar eso, inclusive con posibilidades de salida de mercados, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que en esa investigación nos piden obviamente, en Paraguay, estamos en algunas regiones, estamos en la fase 2 de ese proceso. Fase 2 todavía hay restricciones de reunión de personas, y el proyecto completo tiene 4 fases. La última fase es una fase ya menos complicada en términos de distanciamiento social, ¿no? Entonces, pero en general estamos todavía en esa fase 2 en el cual hay restricciones de reunión de personas. Si nuestro problema principal, y está detallado, que es realizar talleres, encuentros con los campesinos que están trabajando en esa área de agricultura familiar, ¿cómo se nos presenta esa necesidad de avanzar? Porque el proyecto fue aprobado, tenemos 15 meses para ejecutarlo, y obviamente se ejecuta a partir de la firma del contrato con CONACYT de Paraguay, ¿no? Entonces, solamente para explicitar un problema. Inicialmente, es imposible tener reuniones en talleres. Eso ya es imposible. Entonces, todo campesino en Paraguay, o gran parte de ellos, tienen un teléfono celular en el cual se comunican. Entonces, la idea fue ideas iniciales, que el proyecto les provea fondos para tener acceso a Internet por 1 hora. Organizamos esas reuniones a partir de teléfono celular, porque vean bien, los teléfonos celulares, muchos de ellos no son inteligentes. Aquellos que es posible entrar con imagen lo hacemos, aquellos que no. Entonces, ahí discutimos, el proyecto puede pagar esa situación para redefinir lo que serían las reuniones, los talleres. Podríamos hacer talleres virtuales, como lo estamos haciendo ahora con los campesinos. Bueno, esa es una situación. El segundo proyecto que les estoy presentando es el periodismo y guerra a la Triple Alianza, imágenes y representaciones en periódicos aliados. Este es un proyecto que también fue pensado para hacer un levantamiento de los periódicos humorísticos de los aliados en la guerra contra Paraguay en 1865-1870. En Argentina, Uruguay y Brasil fueron publicados periódicos humorísticos, sarcásticos, que introducían y presentaban una determinada representación de Paraguay durante la guerra, ¿no? Entonces, la idea es
fue diseñada en términos de levantamientos en bibliotecas nacionales de Río de Janeiro, la de Brasil, en bibliotecas, en la Biblioteca de Buenos Aires y en la Biblioteca Nacional de Uruguay, que está en Montevideo. Eso se nos presenta hoy con una necesidad de redefinir. No podemos salir. Yo no puedo salir de Brasil, porque el puente, o no puedo irme a la Argentina y tampoco puedo irme a Uruguay. Entonces yo estoy imposibilitado. Los colegas que están en esa investigación también, que están en Paraguay, no pueden salir a hacer ese tránsito de frontera. Entonces, ¿cuál es la realidad que se nos presenta? Y nos piden también redefinir esa metodología. Y ahí surge algo que Julian creo que ya lo había presentado. Lo que emerge en estos momentos es la posibilidad de hacer investigaciones integrando investigadores. Cosa que en principio, vean bien, en principio el proyecto y ambos proyectos no pensaron la investigación, la incorporación de investigadores externos a ese proyecto. Ya estaba definido, el proyecto fue encaminado de esa forma, ya estaba definido. Pero nos vemos obligados, y especialmente en el segundo proyecto, a contactar con colegas de Buenos Aires, y tiene que ser Buenos Aires, porque de otra región ya es más complicado el tránsito, con colegas de Montevideo y también con colegas en Río de Janeiro que puedan hacer ese levantamiento empírico de los periódicos en esas bibliotecas. Algunos de ellos están digitalizados, o sea, existen en PDF, entonces la investigación sería mucho más rápida, otras no. Entonces, ¿qué es lo que se nos presenta en esa situación? Puedes pasar a la siguiente lámina, Newton. Ahí tenemos algunas preguntas e interrogantes, ¿no? Cuando comenzamos la investigación en una matriz, tenemos y nos exigen cambiar totalmente ella, como son estos dos proyectos, ¿no? Nos exigen cambiar, ahí tenemos una realidad. Sin embargo, tenemos otra, y el tercer ejemplo que les quiero pasar, es un proyecto que ya está en camino, ya comenzamos, que es un proyecto de la Agenda Tríplice, que tenemos del estudio de las construcciones socioculturales de las fronteras Paraguay-Brasil, en el cual la primera, una parte de la investigación era centrarnos en la ciudad de Pedro Juan Caballero, Punta Porá, al noroeste de aquí del estado de Paraná, de Brasil, ¿no? Y otra segundo momento es la investigación en las ciudades, Ciudad del Este, Foz de Iguazú. La primera ya fue realizada, ya realizamos un levantamiento empírico de datos en Pedro Juan Caballero, Punta Porá. Necesitaríamos hacer nuestra segunda, en términos de esos tránsitos o flujos culturales y socioculturales, ¿no? En Ciudad del Este, Iguazú. ¿Cómo lo haríamos eso siendo que el tránsito está imposibilitado de realizarse? ¿Qué procedimiento metodológico nos puede llevar a reorientar esa investigación? Es la investigación que comenzamos en un modelo y tenemos que terminar en otro. Entonces, nos surgen esas preguntas. ¿Podrías pasar a la siguiente lámina, Newton? Tenemos estas tres situaciones, ¿no? En donde la tercera, que es el diseño en las condiciones actuales, si vamos a hacer investigación ahora en estas condiciones, ya tenemos probablemente incorporemos parte de esa experiencia que está en la primera, que está en rojo, en vermelho señalizado, y la segunda que está en amarelo, ¿tá? Que ya comenzamos y tiene que ser mudado. Entonces, esa tercera en realidad es lo que de alguna forma se presenta hoy para aquellos que están, o aquellas que están comenzando y piensan hacer investigación en estas nuevas condiciones. Pero como pensamos, y tanto eso discutimos también con Julian, no es que sean cuestiones nuevas.
Porque ¿qué es lo que estamos haciendo incorporando esta metodología o esta tecnología? De alguna forma, es algo que ya existía. Ya existía, por lo menos están, vamos a hablar, en el mercado, por lo menos hace 4 o 5 años. Ya podíamos haber pensado en utilizar tecnología digital o en utilizar todo este aparato tecnológico que estamos pensando ahora. Podríamos haberlo pensado ya tanto en este diseño, en el que está señalado en rojo, como en el siguiente que está en amarillo, ¿no? Podríamos haberlo pensado ya porque los instrumentos están ahí, no son instrumentos nuevos. O sea, no tenemos nada nuevo. Exageramos un poco, ¿no? Hay varias cosas que vamos descubriendo, vamos haciendo, pero la tecnología está ahí. ¿Qué es lo que nos lleva a pensar en la tercera, vamos a hablar ahora de un tercer momento, en pensar directamente ya en estas cuestiones tecnológicas? Obviamente, es la sociedad, nuestra participación en ella ha cambiado. De alguna manera, el Estado, a través del municipio, el Estado nacional, han reglamentado esas idas y venidas, esas posibilidades de tránsitos de personas, y nos encontramos en una situación diferente. Entonces, volviendo a la lámina anterior, Newton, no se puede ir para anterior. Ahí, esta situación de investigar en condiciones y situaciones nuevas, incorporando tecnologías, que ya siempre incorporamos tecnologías, ¿no? Nuestras investigaciones presenciales siempre teníamos metodología, o teníamos la metodología de la escritura, o teníamos la metodología de la grabación, o teníamos la metodología del vídeo. De alguna manera estábamos investigando, teníamos nuestra tecnología del laptop que estábamos acompañando la investigación, ¿no? Pero esta nueva, pensando en ese tercer momento de pensar en desarrollo de proyectos a partir de las condiciones actuales, ese pensar nos lleva a ser más rigurosos o menos rigurosos que los anteriores. Nos lleva a pensar en esa seriedad, rigurosidad y profundidad de la investigación. Está afectada por eso, por esos cambios, de qué forma en la primera, en la segunda, vamos a cambiar para ese tercer momento, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, me parece que lo que hacemos en ese tercer momento es incorporar lo que estaban en las dos primeras, repensarlo de tal forma que el acceso que teníamos a esas tecnologías hoy la podamos integrar, y fundamentalmente esa pregunta que ya Julian lo había levantado y está presente, de la colaboración entre investigadores. Si nosotros no podemos hacer hoy la investigación en cinco lugares de Paraguay, donde inicialmente lo teníamos diseñado para hacer reuniones con el movimiento campesino, vamos a recurrir a investigadores. Vamos a redefinir, repensar esos investigadores que pueden ser los propios campesinos, ¿por qué no? En la relación de las bibliotecas, tanto en Buenos Aires, en Río como en Montevideo, vamos a tener que buscar la colaboración de investigadores con ellas. Entonces, yo creo que una de las cuestiones que se presentan no es tampoco absoluta, sino es esa solidaridad, vamos a llamarlo, o a cooperación de una investigación. Y esa investigación puede ser tanto una maestría, un doctorado, investigaciones aplicadas como la que le estoy señalando, como otras investigaciones. Bueno, yo creo que me extendí un poco también. Voy a quedar por aquí. Se levantaron algunos puntos. Nos gustaría, no tenemos respuesta a todo eso, sino que me parece que a partir de esos 3 momentos que habíamos levantado, son momentos en el cual de alguna forma están presentes y fueron presentes en todo ese momento cuando pensamos discutir un poco qué es hacer investigación hoy. Algunos ya lo teníamos la investigación, lo vamos a continuar en un contexto diferente, y otros vamos a comenzar
investigaciones que fueron diseñadas en un contexto, vamos a tener que replantearnos todo para continuar investigando. Bueno, gracias. Yo creo que es un momento para discutir eso. Yo creo que todos, tanto colegas docentes como colegas también futuros maestros del IELA, pueden pasar por un proceso semejante, y esas interrogantes, lamentablemente no tenemos todavía algún camino bien claro, pero sí creemos que, o pienso que esa es una posibilidad de esos 3 momentos que le había presentado y levantado. Ok, es eso, gracias. Gracias Aníbal, gracias Julian, obrigada pela excelente exposição e levantamento aí de reflexões, questões para que possamos realmente avançar, né, nos trabalhos, nas pesquisas, e justamente nesse momento em que a urgência, né, pela vida acaba se sobressaindo, acaba se sobrepondo a todas as nossas questões, né. Eu vou abrir agora o microfone para quem quiser fazer alguma pergunta, mas antes, assim, enquanto vocês vão pensando aí nas perguntas, já tem uma pergunta aqui no bate-papo do Roger. E vocês me escutam? Sim, né? Sim, ok. Então, vou fazer aqui a pergunta do Roger. Julian e Aníbal, vocês têm acesso também ali ao bate-papo, se vocês quiserem ler, né? Mas eu vou fazer a leitura aqui. Buenas noches, me parece interesante la propuesta de usar las tecnologías virtuales para realizar entrevistas o sustituir la información cara a cara. Sin embargo, ¿qué pasa cuando nuestros interlocutores no tienen acceso a esos dispositivos? Julian, ¿podrías pensar algo así? Sí, bueno, yo creo que la respuesta, o al menos una posible solución a eso, ya la estaba conversando sobre eso el profesor Aníbal, ¿no? Porque claro, es difícil cuando esas personas a las que necesitamos entrevistar no cuentan ni siquiera con un teléfono celular inteligente con el que podamos comunicarnos, ¿no? O bueno, incluso si no es inteligente, ¿no? Creo que en tal caso de que esa persona tenga un celular que no es inteligente, es decir, que no tiene acceso a Internet, sino llamadas telefónicas, por ejemplo, yo qué haría o qué he hecho en ese tipo de casos, llamadas telefónicas, ¿sí? Creo que pudiera ser una manera de solventarlo. Pero ¿qué pasa si esa persona tampoco tiene un teléfono celular? Entonces, creo que ahí es donde necesitamos establecer esa colaboración, esa relación con otros investigadores, porque imagino que cerca de ese lugar donde se encuentran las personas que necesitamos entrevistar, hay algún investigador con el que podemos establecer contacto, alguna persona que se puede trasladar hasta el lugar y que cuente con estas herramientas tecnológicas y nos facilite esa conexión. Puede ser que esta misma persona haga la entrevista o que simplemente sea como un mediador, ¿no? Que lleve este aparato hasta ese lugar, un celular, un computador, y pueda establecerse este diálogo, ¿no? Con conexión a Internet inalámbrica, me imagino, porque pues si es un lugar muy alejado, donde no se tiene esto, creo que son opciones, ¿no? En las que se pueden pensar. No sé qué opina el profesor Aníbal. Estaba respondiendo a Roger en ese sentido, que es una preocupación muy válida, en el sentido de que, ¿cuál es la tecnología que usan esos sujetos con los cuales vamos a participar en la investigación? Entonces ahí la tecnología y la metodología yo creo que es una posibilidad también muy interesante. Vean bien lo que les voy a decir. Son todas cuestiones que surgen en este momento, en el momento de pensar en una persona que está haciendo investigación, ¿no? La metodología lo podemos definir a partir de los sujetos, no a partir, como lo haríamos anteriormente, con un proyecto ya totalmente cerrado.
¿por qué no podemos definir esa metodología a partir de los sujetos? ¿A partir de qué metodología o qué tecnología ellos están utilizando? Y a partir de eso, redefinimos las posibilidades de encuestas, las posibilidades de preguntas, respuestas y un cara a cara que se transforma. Pero no creo que eso afecte la seriedad o rigurosidad de la investigación. Gracias William e Aníbal por las respuestas. Vou seguir aqui no bate-papo, tem mais uma pergunta da Marcela Machado de Freitas. Obrigada, Marcela, pela pergunta. Vou colocar aqui, vou fazer a leitura se eles quiserem acompanhar aí no bate-papo. Esta rede poderia ser pensada enquanto um projeto educacional envolvendo o corpo discente de instituições que se propusessem a aceitar a proposta? Este poderia ser um caminho? Ou seria uma ligação mais direta de pesquisador profissional para pesquisador profissional? Acho que vou deixar já aberto aqui o microfone para Aníbal ou William. Yo creo que pueden ser en varias direcciones, tanto de pesquisador como para que pesquisador individual, de pesquisador para grupos de investigación en región o de grupos para otros grupos de investigación. Yo creo que esto es lo que posibilita, y eso sí me parece, abre la posibilidad ya de formar redes de investigación. Indudablemente. Para todo. Para el investigador individual como para aquellos grupos de investigación. Bueno, creo que yo pudiera acotar algo desde el área del periodismo, ¿no? Yo recuerdo cuando me estaba iniciando en el periodismo, y yo participé de un proyecto que precisamente buscaba formar periodistas comunitarios, ¿sí? Eran personas, habitantes de la misma comunidad, a los que se les impartían talleres, cursos sobre periodismo. Se les enseñaba, pues, qué es una noticia, cuáles son los elementos que debe contener, cuáles son cómo se hacen las entrevistas, cuáles son las preguntas que deben hacerse, ¿no? Dependiendo de cada situación, de lo que se quiera investigar, de la información que necesitemos. Entonces, en ese caso, nosotros como periodistas éramos quienes impartíamos esta información a la comunidad y formábamos periodistas comunitarios. Ellos lo que hacían, ellos como habitaban el lugar, era más fácil para ellos obtener esa información y llevarla para nosotros, que nosotros entonces éramos periodistas editores. Trabajábamos con la información de la misma comunidad que nos llevaban, pero nosotros hacíamos el tratamiento periodístico realmente, ya la escritura, sí, un trabajo más elaborado antes de ser publicado. Y ese mismo modelo se ha implementado durante los últimos años, particularmente por un medio de comunicación en Venezuela que se llama El Pitazo. Ellos también crearon esta modalidad de periodismo comunitario. Ellos creo que lo llaman infoperiodistas, algo así, porque trabajan apoyados en estas herramientas tecnológicas. Entonces, como ya es muy común tener un teléfono celular inteligente con cámara fotográfica, con la posibilidad de grabar videos, entonces se establecen estas alianzas, ¿no? Con las comunidades. Entonces creo que así como desde el periodismo se establecen estas alianzas con las comunidades, con las fuentes, también pudiera hacerse en el área de investigación académica, ¿no? Por ejemplo, en este caso, de las instituciones, de cómo los mismos docentes pueden ir formando esos investigadores, esa red de investigadores en diferentes lugares, que no precisamente tienen que ser colegas conocidos, ¿no? Pero también creo que funciona la otra opción, la de tener pesquisadores profesionales y conocidos con los que con los que nos entendemos mejor, porque también pues tenemos que apuntar a la misma dirección y eso a veces es un poco difícil de conseguir, ¿no? Entonces yo creo que esas dos modalidades pudieran aplicarse y que las dos pudieran funcionar, pudiéramos obtener buenos resultados con eso.
Bien, graças. A professora Diana complementa aqui no bate-papo também, falando sobre a formação de redes de pesquisadores, né, e a inclusão também nessa rede de outras pessoas que seriam mediadores. E assim ampliamos, inclusive, quem são os sujeitos de pesquisa. Vejo um avanço grande no processo de eliminar ou diminuir hierarquias. Ela vê uma possibilidade até de ampliação, né, ou de melhora, digamos, né, nessa questão da pesquisa, né, na metodologia de pesquisa. Roger, você gostaria de falar aqui? Você mencionou... Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, sí. Ya. Muy buenas noches a todos y todas. Un gusto poder escucharles, de verdad. Y felicitar también a los organizadores de este evento. Creo que es muy importante, ¿no?, compartir nuestras experiencias, sobre todo en torno a nuestras investigaciones. Bueno, la pregunta que yo realizaba surgía a partir de la experiencia de mi tema de investigación aquí en Bolivia, ¿no? Porque una gran población aymara, autoridades indígenas, sobre todo en las comunidades rurales, pues no cuentan con el acceso a estos dispositivos, y peor todavía una señal de internet, ¿no? Y más que eso, creo que también es importante tomar en cuenta el contexto. Pareciera que se está pensando a una población un tanto pasiva, que solamente está limitada a tener acceso a la calle, y que después, digamos, en lo personal, ¿no?, en lo subjetivo, estaría dispuesto a poder hablar sobre la temática o sobre la investigación que nosotros estamos realizando. No sé cómo es la experiencia allá en Brasil, pero aquí en Bolivia, al menos, muchos de mis interlocutores pues no pueden hablar del tema porque sus preocupaciones son otras, ¿no? Hay muchos familiares que están muriendo, hay una precariedad total de los servicios de salud, hay una precariedad total también de respuestas de parte del gobierno, hay una coyuntura electoral muy fuerte. Entonces el pensamiento, sus preocupaciones están en otro lado, y no hay una apertura tan grande para poder hablar, por ejemplo, en mi caso, sobre la justicia indígena, ¿no?, que ahorita está puesto en pausa las autoridades indígenas porque hay unas preocupaciones más grandes de su cotidiano, ¿no? Entonces creo, no sé qué opina Julián y también el profesor Aníbal. Yo considero que este contexto de la pandemia sí o sí se va a ver reflejado en nuestras investigaciones, o debería estar reflejado en nuestras investigaciones, ¿no?, porque está alterando, digamos, las investigaciones que estamos realizando, ya sea tanto en la parte de la justicia, ya sea tanto en la parte de las fronteras, o tantas investigaciones que estamos realizando, pero creo que este contexto de la pandemia va a afectar, o va a tener una presencia, o tiene que tener una presencia dentro de nuestras investigaciones, porque ese es el contexto que nos ha tocado vivir, ese es el contexto que nos ha tocado realizar nuestra investigación, ¿no? Entonces creo que los sujetos a quienes estamos investigando están siendo afectados por esta coyuntura, y no podemos solamente pensar este contexto como una cuestión de estar aislados, ¿no?, sino también hay algo subjetivo, hay algo también que afecta a esa población, ¿no?, que sus preocupaciones tal vez no es a tanto en relación a nuestra investigación. A partir de eso yo estaba haciendo esa pregunta. Gracias por la apertura. Graças, Roger. Eu vou passar agora para o Aníbal ou para a Julian, e já vou indicando que estamos fechando em 10 minutinhos, tá? No sé, Julian, ¿querías hablar o...? Bueno, si Julian no... Lo que a mí me parece con esa situación, Roger, es que en realidad vamos a pensar el acceso, pero tecnología como una cuestión mucho más amplia, mucho más... la voz también puede ser una tecnología si pensamos en eso, ¿no? Entonces, vamos a pensar eso a partir de los sujetos. Toda investigación fue predefinida en mi metodología. Yo lo definí, yo lo hice, mi grupo de investigación definió que vamos a trabajar en eso. Y con eso, con ese procedimiento, vamos a dar. ¿Qué es lo que esta situación produce? Me parece una posibilidad de inversión de eso y de pensar sujetos, no solamente
sujetos estáticos, sino así como decir, sujetos dinámicos que se comunican en una forma, que continúan viviendo. Y eso creo que pensar a partir de esos sujetos nos da también esa posibilidad. No sé si de alguna forma estoy respondiendo, no sé exactamente y lo más específico de eso, pero lo que a mí me hace es llevar a pensar un poco en esos sujetos que vamos a investigar y a partir de ellos definir ese acceso. Bueno, yo quisiera acotar algo, porque sí entiendo perfectamente de esto que está hablando Roger, ¿no? Y precisamente yo lo planteaba en alguna de mis preguntas cuando hice mi exposición, porque es algo que me ha pasado, ¿no? Siento que mi pesquisa, mi investigación realmente está paralizada, o sea, se paralizó. Porque es que es difícil, es una carga psicológica muy grande, anímica. O sea, no sé, nunca habíamos pasado por una situación como esta. O sea, es que no es solo que no podemos salir, es que tenemos el riesgo de enfermar, de morir, que vemos cada día tantas noticias negativas, quienes tenemos nuestra familia lejos, nos preocupamos por ellos, nos preocupamos por nosotros. O sea, son tantas cosas, es como resolver el día a día, todo está paralizado. Los niños ya no van al colegio, las rutinas cambiaron. No sé, al principio era así como una manera de descanso, luego empezaron las noticias, la preocupación, esa incertidumbre. Entonces nosotros como investigadores la sentimos y obviamente que nuestros interlocutores la están sintiendo. Entonces el tratamiento debe ser pues especial, diferente, ¿no? Adaptarnos a las circunstancias. Por ejemplo, o sea, mi pesquisa se paralizó en ese sentido. Yo duré mucho tiempo así para contactar a esta persona, como para volver a contextualizar. Y era lo que yo decía. Entonces, cuando yo voy a hablar de esos tránsitos, de toda esa parte sociocultural, de ese intercambio que se da en la frontera, pero realmente no lo estoy viviendo, no lo estoy sintiendo, ¿cómo hago eso? O sea, sí, yo tengo experiencias previas, tengo fotografías, he vivido aquí más de un año, he entrevistado a otras personas, pero es que me cuesta contextualizar, o sea, ubicarme aquí como investigadora y poder hablar de eso. Por eso yo decía, ¿será que digo que así era antes de la pandemia? Porque es que ahora no es y no sé si vaya a volver a ser así, porque realmente vivimos la incertidumbre, no sabemos qué va a pasar, no sabemos ni siquiera si habrá un momento post pandemia. O sea, ¿será que la pandemia va a pasar? ¿Realmente va a pasar o no va a pasar? Y si va a pasar, ¿cuándo va a ser? ¿Sí? Entonces, todas esas preguntas las tenemos nosotros, todas esas preguntas las tienen nuestros interlocutores, pero la vida debe seguir, las pesquisas deben seguir y debemos encontrar la manera de seguir adelante con todas ellas, o sea, con nuestra vida, con todo como hemos hecho a diario. Nos estamos adaptando. Gracias, Vivian. Gracias, Aníbal. Diana complementa aquí, la investigación no está fuera de la realidad, ¿verdad? Veo como normal e incluso deseable que los trabajos reflejen lo que está pasando de alguna manera, ¿no? Entonces, creo que es importante incorporar este contexto en las propias investigaciones, ¿no? En la propia descripción de la metodología y de las adaptaciones que tuvimos que hacer en los proyectos, en la metodología y los efectos que eso tiene también en los sujetos de investigación que están participando de la investigación, ¿no? Bueno, posso fazer mais uma pequena intervenção a partir da... Claro. Olha, o que a Julian falou, em termos, quando ela, não sei se vocês perceberam essa questão da metodologia e da tecnologia com relação aos sujeitos. Cuando Julian le pregunta a su nueva entrevistadora cómo prefiere responder, ella no le dice, se fue, lo grabó directamente, tomó la fotografía, o ella le planteó, vamos a hacer por Skype, vamos a hacer... Ella le consulta a la persona cómo querés responder. Y la persona le dice, por correo electrónico. Aparentemente es una cosa simple. Es el sujeto que está respondiendo y que está definiendo cómo quiere interactuar con nosotros.
Pero eso ya existía antes, no es ahora de la pandemia, ya existía antes, sino esa nueva condición nos da posibilidad de percibir esas cosas porque nos está interpelando. Es eso. Graças, Aníbal. Julian, quer complementar mais alguma coisa? Tudo bem? No, pensaba sí en esto que habla profesor Aníbal, que es cierto. Realmente estamos haciendo un poco más partícipes, ¿no? A nuestro interlocutor. Está tomando protagonismo que a veces pues le restamos. Pero también es importante lo que hacemos nosotros como investigadores y cómo nos adaptamos, porque no es igual hacer una entrevista cara a cara que hacerla así, vía virtual, vía plataforma, una plataforma digital o un correo electrónico, que me parece incluso un poco más difícil, ¿no? Porque yo pienso que las entrevistas son una relación, es una relación que se establece, digamos, entre dos, tres personas. Bueno, digamos, hablemos solo de dos personas, de alguien que hace la entrevista y otro que responde, pero tiene que haber una relación y bueno, mi experiencia me dice que debo tener empatía con esa persona para conseguir la información que deseo que ella me cuente. Por ejemplo, en mi caso, una historia de vida no es fácil que alguien se siente y te cuente la historia de vida porque es algo profundo, es muy personal. Entonces el entrevistador tiene que de alguna manera ganarse la confianza de esa persona, tiene que mostrar sus habilidades y si no lo puede hacer hablando, viendo a esa persona, escuchándola, hablándole, como lo hace en un correo electrónico. Creo que es muy importante entonces manejar otro tipo de lenguaje, ¿sí? Porque igual nos estamos comunicando, son nuevas formas de comunicación, o no nuevas formas porque ya existían, pero es que ahora las estamos poniendo en práctica y necesitamos familiarizarnos más con ellas, incluso especializarnos, ¿no? Debemos profundizar más en la escritura. Por ejemplo, yo pedía muchos detalles que me describiera, porque yo vivo su vida a través de ella, de cómo me las cuenta, de esos detalles. Entonces tengo que hacer mucho hincapié en cosas, en detalles, en pequeños eh, que ella de repente puede obviar, porque bueno, lo ve todo el día, para ella no llama la atención, ya es algo a lo que uno se adapta, ¿sí? Pero a mí como investigadora me interesa, yo necesito vivir su vida a través de ella y de su escritura, entonces tengo que encontrar la manera de explorar y explotar, sí, ese potencial que tiene. Entonces, bueno, solo eso para que sigamos pensando en todas estas nuevas metodologías, ¿no? Graças, Julian, Aníbal e todos e todas participantes aqui, né? Foi um prazer fazer a mediação aqui, espero que tenha conseguido contemplar aqui as perguntas e fazer a mediação da forma mais, né, fluida possível, né? Me desculpo também se alguma coisa não foi contemplada. Bom, agradeço aqui, vou começar a fechar, né, a nossa conversa, nosso diálogo. Eu agradeço muito a presença, os comentários, as reflexões, e quero só reforçar aqui que vamos nos reencontrar na próxima semana com o tema da interdisciplinaridade, né, com convidados e convidadas externas. Então, para a semana que vem, nós temos uma professora de Porto Rico, um professor do Chile, e uma egressa nossa aqui do IELA, além do professor André Ciatti do IELA, que teve que sair agora, infelizmente, e eu aproveito para convidar vocês para participar, né, na semana que vem, no mesmo horário, quinta-feira, dia 30 de julho, e também divulgar os próximos debates, né, e diálogos aqui promovidos pelo PPG-IELA.